Bueno, a John Alexander se le cayó la señal. Ya estamos otra vez aquí. La primera parte quedó guardada, menos mal, para que escuche lo que él ha hablado, porque la primera parte quedó. Bueno, aquí ya vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo. Hola John, se te cortó la señal. Hola, qué pena, no sé, problemas de conexión. Y pues sí, Tranquilo, eso nos pasa a todos. alcancé a Eso nos escuchar, pasa a todos. sí, alcancé a escucharte la Bueno, primera igual parte la que primera comentaba. parte, lo que has hablado quedó guardado, pues para las personas que estén pendientes por el regalo que vamos a dar al final. ¿Y vamos en qué? Trabajaste con Lina, con César, con Juan David, ahí vamos. Claro, sí, que esa fue una experiencia, o sea, una experiencia muy chévere porque es la primera vez que hago parte de, digamos, de una propuesta que ya lleva su tiempo, una propuesta que es, digamos, es reconocida en la ciudad por el enfoque que manejan. Y me lo gocé, ya en mi trabajo como columnista y también el haber publicado en 2 ediciones físicas de la revista. Entonces, lo que más me gustó de ese trabajo es haber conocido, como mi fuerte era la música, entonces yo me dediqué a entrevistar a orquestas, agrupaciones, de alguna forma como conocer la variedad musical que tiene esta ciudad y tratar de aprovechar la revista El Clavo como una ventana para poder dar a conocer todas esas propuestas. Eso fue lo que más me gustó. Bueno, John, ¿y de dónde nace esa pasión por la salsa? Ya, pues fíjate que mi gusto por la salsa fue en paralelo con mi gusto por la escritura. Yo empecé a escuchar salsa desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo vivía en un barrio que se llama Chiminangos 2, me acuerdo que un vecino de los muy cercanos, o sea, muy cerca, ponía música los fines de semana, casi que a medianoche. Y entre esas canciones estaba una que tú pusiste a sonar ahora, que se llama Eres del grupo Nietzsche, es como es la canción que más de eterna recordación tengo. Y pues gracias a la salsa, me interesó mucho conocer, me interesó mucho la literatura. Yo por la salsa me interesó la lectura. Y también gracias a la salsa es increíble, conocí otros géneros como el rock, el folclore, incluso hasta géneros como tan distintos como el heavy metal, pero es una cosa que la salsa me fue, digamos, gracias a la música y la variedad que tiene la salsa, me permitió dar a conocer todos esos géneros. Hablando de géneros, ¿en qué momento dijiste, bueno, tengo este gusto por la salsa, estoy indagando un poquito más, porque cuando uno conoce la salsa, bueno, uno la puede escuchar, pero en algún momento dice de dónde es, de quién es, y ahí uno ya empieza como a investigar el género como tal, y ahí es donde nace la pasión y en qué momento John Alexander dijo, quiero escribir. ¿Cómo surge la idea? O sea, ¿quién te inspiró a hacer el libro? Coleccionista intangible. Entonces, fíjate que la idea del libro fue a principios de este año, cuando me enteré de la convocatoria de estímulos. Yo quería participar de alguna forma, pero en ese entonces no tenía la idea clara. Y pues me puse a reunir escritos que tenía guardados en el computador, en el cuaderno, y me di cuenta que la mayoría de esos escritos eran relatos salseros. Dije, bueno, aquí hay algo, se puede hacer algo. Entonces me puse a redactarlos, a revisarlos como son escritos eh, que se construyeron en distintos años. Algunos son recientes, algunos tienen como 4 o 5 años. Y pues la mayoría de esos cuentos, de esos poemas, estamos hablando como de 4 o 5,
Fueron publicados gracias al colectivo Salsa Sin Miseria, sobre todo gracias a Junior Ailson Pantoja, que fue la persona que me escribió el prólogo. Y pues Salsa Sin Miserias se convirtió como en la primera tribuna donde se dieron a conocer mis textos. Entre ellos, un cuento que se llama Patenque, que es el primero que aparece en el libro y que tiene la particularidad o el mérito de haber sido finalista del concurso nacional del cuento, que en ese entonces organizaban RCN y el Ministerio de Educación. Eso fue en el 2016. Y de alguna forma ese cuento me impulsó a seguir escribiendo relatos de ese género, como que a buscar un estilo del cual me sintiera cómodo. Entonces, estamos hablando como de un periodo de hace 4 años, y ya a partir de ese año, pues, me da la tarea de reunir y compilar esos cuentos para participar en la convocatoria de estímulo. Entonces, como diciendo, bueno, ¿hasta dónde puede llegar uno? Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente gané. Entonces, eso fue un momento que me impactó bastante porque, o sea, ganar una convocatoria de estímulos y que de eso fue el estímulo económico para la publicación del libro, eso fue algo muy genial. Bueno, y estamos hablando del libro ya como tal. Cuéntanos un poco la serie de relatos que el libro trae. O sea, que cuando a la hora de poner esos relatos, cuéntanos un poco sobre alguno de ellos. Pues bueno, los relatos todos parten de una cosa, o sea, el punto de comienzo es una canción de salsa. Digamos que en este caso uso la salsa como un vehículo para contar historias, algunas cargadas, algunas de ficción, otras fueron inspiradas en sucesos reales o cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a otros. Y la salsa se ha convertido en ese vehículo para contar relatos. Digamos que hay un cuento que le considero como el mejor escrito, o sea, el que le tengo más estima, que se llama Relato de una gata. Y ese cuento fue inspirado en digamos, una conversación de WhatsApp que tuve con una chica en la que conocí en persona muy pocas veces. Entonces ella me contó una historia muy fuerte, y lo que hice al escribir ese cuento era tratar de comprender su situación y ponerme en los zapatos de ella. De hecho, al buscar la canción encontré un bolero de Johnny Ventura que se llama Resumen, que de alguna forma sintetiza toda la historia de ella, cómo mediante la salsa, mediante la música lo usa para, digamos, tratar de fugarse de los problemas, de su situación, y cómo al final la música termina reencontrándolo con esa persona que estuvo distanciada durante mucho tiempo, con un familiar de ella. Y hay otro cuento que es, que es, digamos, el más reciente, que se llama Yo conocí a los Rodríguez, que es el cuento con más referencias musicales. Generalmente la mayoría de los cuentos siempre hay una o dos referencias. En esta tiene como 5 y están inspiradas en las composiciones de Ramón Rodríguez, que fue director y cofundador del Conjunto Clásico. Entonces yo abarco esa historia durante el periodo de las canciones, que fue el 79 con el primer álbum Los Rodríguez hasta 1988 con el álbum Clásico 88. Entonces parto con la canción del Conjunto Clásico que se titula precisamente Los Rodríguez. Entonces cuento la situación de una familia boricua, una familia de 5 hermanos que emigra de Puerto Rico y por cosas de la vida no terminan en Nueva York, sino que terminan en Colombia. Y uno de los hermanos, que es el sobreviviente del menor, decide recorrer el país buscando la historia de las vivencias de sus hermanos, y da a parar en un pueblo que se llama Guadalajara de Buga, que precisamente hay una canción del Conjunto Clásico que se llama El Cristo, que es inspirado en esa ciudad. Y se da cuenta, cuando escucha las canciones, dice, carajo,
lo que estoy escuchando es la historia de mis hermanos. Entonces decide armarse de valor, coger maletas e ir para Cali, a muy concretamente al sector de Juanchito, donde en ese entonces había muchos sitios de baile, muchos bailaderos, y en una discoteca de Juanchito, donde se presentaba precisamente el conjunto clásico, decide confrontar al compositor. Entonces decirle, bueno, aquí usted está contando la historia de mi familia. Y pues esos cuentos, o sea, a pesar de que parten de una canción de salsa, uno piensa que al escuchar salsa no, que es un género muy festivo, que siempre llama al gozo, a la alegría. Mediante la salsa, cuento historias que van más allá de un salón de baile, cuento dramas, cuento situaciones que son tan humanas. Bueno, me parece una idea Una súper idea. chévere porque tiene un foco que es por la salsa, como lo dices, o sea, va más allá de una historia. Vamos a leer un poquito de aquí de las personas que están conectadas. Eh, Tren de Papagayo nos dice, para mí el mejor, el coleccionista intangible, es el Borges de la salsa, su personaje. Uy, sí, Cuéntanos un poco sobre ese. Eh, el porqué del coleccionista intangible, eso lo escribió, no, ese comentario lo escribió mi amigo Saúl Antonio, que recientemente escribió una reseña sobre el libro. Y Ah, pues el ok. coleccionista intangible, que además es el título del libro, es un cuento, digamos que me inspiro en parte de un cuento de Borges que dice que para él el mejor paraíso es una biblioteca. Entonces, para un melómano el paraíso es una colección de discos. Entonces, el coleccionista intangible es una historia de un coleccionista, valga la redundancia, que se obsesiona con esa acumulación de LPs, de carátulas, en parte para rememorar la historia de su mamá, de su madre, que fue una gran melómana en ese entonces, marcado por un contexto predominantemente masculino, en pocas palabras, muy machista. Y digamos que eso todavía se ve que se menosprecia un poco a la mujer por el hecho de que, bueno, esta mujer, ¿por qué colecciona discos? ¿Por qué colecciona? O sea, digamos que ahora, con estos tiempos, la mujer ha adquirido un papel muy importante que no hay que negar. Entonces, volviendo al cuento, lo que hace es tratar de recordar la historia de su madre y de esa vitrina de discos que ella tenía y que parecieron todos en un incendio, salvo uno que digamos es el tesoro, es la herencia de su madre, que le deja a su mamá. Y pues cuando hablo intangible, la palabra intangible es como lo que no está físicamente. Y en este caso el cuento es una metáfora de los sonidos que están con nosotros, que nos acompañan y que nunca van a aparecer ni se van a grabar en discos, LPs, acetatos, en ningún formato, pero son sonidos con los que nos parecen tan familiares y con los que hemos crecido. Así es. Bueno, John Alexander, algo muy importante a la hora de uno escribir es que uno empieza, bueno, ¿y de qué manera voy a lanzar el libro? ¿Cómo lo voy a monetizar? ¿Cómo hiciste a la hora de lanzar este libro en la parte monetaria? Pues bueno, ¿Cuál fue tu ayuda? ¿Cuál fue tu fue, fuente principal? pues bueno, en este caso fue el estímulo que me dio la Secretaría de Cultura, porque, o sea, estamos sinceros, lanzar un libro requiere de mucho trabajo y sobre todo de un músculo financiero. Y pues en este Sí. caso tuve digamos, esa facilidad de la Secretaría de Cultura. Y ya después, lo que vino ya después fue un proceso, digamos, de organización, proceso editorial, proceso de diseño de carátula, que a propósito, esta portada la diseñó David Gallego,
quien es director de la Orquesta Clandestina, que a propósito mañana van a lanzar un nuevo disco llamado Esmeralda. Entonces, también fue un proceso como de revisión, también de prólogos, y pues todo eso se condensó en el producto final que fue el libro. Entonces, ya lo que vino, digamos, la forma de cómo comercializarlo es debido en gran parte como al impacto y la recepción que tuvo ese libro. Entonces, muchas personas o sea, me han escrito preguntándome interesados por adquirir el libro, hasta ya al punto de que pude hacer la gestión en Medellín con una emisora llamada Latina Estéreo, y gracias a Viviana Álvarez, que es su directora, pude hacer la gestión para que ese libro se encuentre a la venta en Medellín. Y lo más probable, pues estoy haciendo eh, gestiones para que también se encuentre en Bogotá. Pero todo esto, digamos, fue algo que no se, digamos, no se planeó porque en un principio eh, pensé en la venta del libro solamente a nivel local aquí en Cali, pero fue algo que se regó y ya se está vendiendo en varias partes del país. Ok, don Alexander. Al ver que el libro tuvo acogida, es que debe haber una parte, ay, dame un segundo. Debe haber una parte en la estructura de él que debe ser diferente, que debe ser chévere. Y yo estuve chismoseando un poquito sobre tu libro y es que al final termina con poesía. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, de hecho son dos cosas y no, son tres cosas y tú dijiste es una, que es la poesía, que digamos es algo un poco más experimental en cuanto a escribir poemas y que sean salseros, porque cómo expresar en tan pocas palabras, en tan pocos renglones y en tan pocas líneas unas frases, un poema con con una imagen literaria bien definida, con una carga poética de una forma tan contundente y que además sea salsero. Y lo que hice fue, digamos, usar la jerga, la jerga salsera que se habla aquí en Cali, que forma parte de la idiosincrasia de la ciudad. Palabras como guaguanquiza, saoco, que en parte son inspirados o provienen de ritmos cubanos que inventaron la construcción de la salsa. Estamos hablando del guaguancó, del danzón, de la cumbia, el montuno, todo eso. Y pues otra característica del libro que, digamos, se me ocurrió al momento de su proceso de redacción y organización fue incluir una lista de referencias musicales como a modo de consulta. Y dichas canciones están compiladas en un playlist de la aplicación Spotify. Entonces, de pronto alcanzan a ver, aquí en la contracarátula, en la parte trasera, hay un código de barras que pueden escanear con la aplicación de Spotify y los arroja una lista de reproducción. Todo esto para poder dar una experiencia adicional al lector y de alguna forma vincular la lectura física con las herramientas digitales, como en este caso de Spotify, YouTube, y de alguna forma despertar un interés para el oyente que ahora consume estos medios digitales. Bueno, ya sabemos que estamos como en la era digital y pues yo digo que al lanzar un libro era súper importante que de alguna forma también influyas en los demás en lo digital. Hablando de lo digital, te hago una pregunta, John Alexander. ¿Estás involucrado con la salsa? ¿Tienes también una playlist que los involucra con tu libro? ¿Qué crees de la cultura salsera en Cali a través de esta situación que estamos viendo con el COVID-19 y que todo se está volviendo digital? ¿De qué manera ves la cultura de Cali? Porque la salsa te inspira y la salsa fue la que te llevó a escribir un libro que te caracteriza. ¿Qué crees de la cultura de Cali salsera, el antes, el después y cómo lo ves en el futuro? Pues yo te digo una cosa, en este contexto de pandemia de COVID-19,
la virtualidad va a ocupar un papel muy importante, de hecho ya lo está haciendo, no solamente aquí en Cali, sobre todo con con la organización de la feria que va a actuar. También, de hecho, en una de las orquestas más históricas de la salsa, como es el Gran Combo de Puerto Rico, después de casi 4 o 5 meses de no presentarse, van a realizar su primer concierto virtual. Entonces eso ya es un vuelco impresionante y cómo esto también se va a configurar en la salsa a nivel local. Digo que ahora, o sea, el músico, con todo esto lo que está pasando, es un contexto muy difícil, sobre todo para ellos, ya que la cultura es como el último, o sea, el último peldaño en que apenas se está reactivando, y eso que a veces con pérdidas, porque debido a como a las restricciones que están presentando, a veces no es imposible ofrecer un espectáculo, un show como antes era presencialmente. Entonces, ahora yo creo que el músico, las orquestas, la salsa está redirigiendo todas sus fuerzas hacia este medio, que de alguna forma pretenda cautivar al consumidor multimedia, al consumidor virtual. Entonces, ahora lo que se está apuntando son los conciertos virtuales, ya sea por Facebook, ya sea por YouTube. Y ahí pues no solamente va a jugar un papel muy importante las orquestas de salsa, sino que también un conglomerado de ingenieros, de técnicos, que son los que están detrás de la optimización, para que una presentación sea tenga la suficientemente técnica para el disfrute del público. Entonces, la salsa en este momento se está reinventando. Entonces, todavía no es preciso hablar de cómo será la salsa en un periodo de pospandemia, pero la virtualidad influirá bastante, entonces de alguna forma oxigenará la salsa. Se vienen nuevas oportunidades, porque yo digo que la virtualidad es algo que pues ya lo teníamos, un segundo que esto, ya lo teníamos, pero no lo utilizábamos tanto como lo utilizamos ahora. Y que yo digo que los artistas, pues de estar acoplados a estar en una tarima, de estar haciendo eventos, a una virtualidad, pues yo digo, en mi opinión, que es un poco complicado. Pero John Alexander, hablando de cuentos intangibles, en este momento, ¿qué has desarrollado? ¿Qué has pensado? ¿Qué es lo nuevo que viene para John Alexander, sea en la escritura? Pues mira, son muchas las ideas que tengo que pasan por mi cabeza sobre qué es lo que voy a hacer. Pues por ahora quiero enfocarme un poco en la distribución del libro. Eh, También quiero seguir involucrado con la música, ya sea a nivel periodístico, como también a nivel de composición. Pues este año estuve en un proyecto con una orquesta de Cali llamada Marea Brava, del cual yo escribí una canción, un tema de mi autoría. Y pues en este momento, o sea, ya están los arreglos, ya se han montado, solamente falta la grabación que por cuestiones del COVID se ha retrasado un poco. Ok. Y de otro proyecto que tengo que me gustaría realizar es explorar un poco la crónica, escribir crónicas que de alguna forma permite un poco acercarme un poco como un ejercicio de memoria, de entrevista y de memoria histórica, en donde digamos los protagonistas puedan abrirse un poco más y contar cosas de su vida. Y en parte en el libro se ve vislumbrado un pequeño ejercicio en cuanto a cuentos, sucesos, vivencias de personas, y que si bien la música es el punto de acompañamiento, pero quisiera seguir explorando un poco más la crónica, ya sea mediante crónica por escrito o por audio, digamos, explorar las posibilidades que me puede ofrecer ese género del cual, digamos, me interesa mucho.
O sea que tu camino igual sigue siendo escribir. ¿Y has pensado en un nuevo libro, en otro lanzamiento? Pues porque Cuentos Intangibles, pues ya está, ya la gente lo conoce. ¿No has pensado en escribir otro libro? Claro, sí he pensado en escribir un segundo libro. Todavía no tengo claro de qué podría ser, si digamos seguir con la misma línea salsera del coleccionista intangible o abarcar un poco y experimentar desde el periodismo, que en este caso sería la crónica. Digamos que conforme como pasa el tiempo, digamos, y conforme que tenga las ideas un poco más claras, de pronto ya podría definir un poco lo que es la propuesta, pero en definitiva, ganas no me han faltado de emprender un segundo proyecto literario. De pronto también, y esto te lo cuento a vos principalmente, tal vez volver a escribir para la revista El Clavo, que digamos como es uno de mis proyectos. Bueno, y algo súper importante, y lo mencionaste, es que aquí en Revista El Clavo nosotros le damos la oportunidad a todas las personas. A veces tenemos muchas convocatorias, lo único que deben hacer es que deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales y es que apliquen, de pronto tengan la suerte y queden. También nos escriben mucho como que no, mira, porque no salió lo que yo escribí, lo que yo mandé, lo que yo diseñé, porque la revista El Clavo tiene varias secciones. Incluso pues los invito para que vayan y chismoseen nuestro Instagram, nuestro Facebook, YouTube y principal la página web, porque en la página web cuando no se publica en la revista, en la página web sí queda. Pero me parece genial que tengas ganas porque ahí le estás dando a conocer a la gente que está aquí conectada de que el clavo es una buena oportunidad, de que todos pueden estar y lo pueden intentar. John Alexander contó su experiencia en Revista El Clavo cuando empezamos la entrevista. Lo estoy contando porque estoy viendo que se está conectando gente. Y vamos a terminar esta entrevista con preguntas claves de John Alexander y vamos a hacer un regalo muy especial y ya lo voy a decir. Vamos a regalar un libro de él, de cuentos intangibles, para que lo lean, lo chismoseen, también vayan y le digan, hey, me gustó esta fue la parte favorita, y también nos cuenten por aquí en Revista El Clavo el ganador su experiencia al leer cuentos intangibles. Estamos en Cali, en una ciudad que es salsera, en una ciudad de que la cultura es la salsa, lo que mueve es salsa, todo es salsa, y pues de que también es una ciudad muy rumbera. Y en el cuento intangible hablas un poco de salsa, de historia, de relatos. John Alexander, cuéntanos en medio del periodismo que lo has hecho y que ahora pues escribiste un libro, ¿cuál fue el artista que más te ha inspirado en este medio? Pues muchas influencias. Pero ¿cuál Ya es el que te ha impactado más? Que te diga, uff, este cantante a mí me inspira y si yo escribo me gustaría hablar de él, o si ya lo hablaste. Cuéntanos pues, cuál fue el artista que te inspiró. pues bueno, ya esa sería una pregunta que la voy a responder de dos formas. Ya una a manera personal y otra a nivel de lo que significó para mí en la revista El Clavo. Pues a Ok. manera personal, el artista que digamos yo admiro y yo respeto mucho es Jairo Varela, sobre todo como compositor, además de su labor como empresario y director del grupo Nietzsche. Pero las canciones de Jairo, si uno pone oído atento, escucha que las canciones están bien estructuradas, o sea, todo está, todo está muy cimentado, o sea, desde la letra, los coros, los pregones, o sea, no hay ningún detalle ni cabo suelto. Y ya a nivel de la revista, un artista que, digamos, me impresionó bastante fue cuando escribí la primera columna que me publicaron. Fue una entrevista que hice a Juan Pablo Díaz, que es un cantante boricua, con una producción llamada Fase 2, un álbum que en ese entonces fue nominado para
el Grammy Latino, estamos hablando del 2018. Y fue, o sea, una emoción porque yo pude contactar directamente al cantante, fue muy amable y pues me dio la información que necesitaba, entonces lo que hice fue reseñar su producción musical. Y ya hubo otra columna de la que escribí que, digamos, tuvo mucho más recepción y fue la reseña del álbum Se fue el amor de Clandestina Orquesta, que de hecho hay una canción de esa orquesta. El amor, se recortó. No, como te decía, que hay una columna que yo escribí que, digamos, tuvo mucha más recepción y que se llama Se fue el amor, el álbum Se fue el amor de la orquesta clandestina, que de hecho hay una canción de la orquesta que está inspirada y que lo escribí, está en uno de los relatos que se llama 11 y 13, que está inspirado en con eso escribo Se relato llama de una ¿cómo? mentira. Esto está entrecortado. ¿Se llama cómo? Relato se llama 11 y 13 de la Orquesta Clandestina y esa fue la inspiración para escribir un texto que aparece en el libro y que se llama Relato de una Guajira. Bueno, ahí ya tiene un poquito de todo y de los intereses que en realidad a John Alexander lo inspiró a estar en este mundo. John Alexander, tenemos una parte chévere en el clavo y es que yo te voy a hacer una pregunta y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. Vamos a hacerlo un poquito para poder interactuar y ahí hacer el concurso del libro. La persona que responda bien, pues si no responden por aquí, dejamos el concurso. No tenemos que hacerlo en línea, porque si lo dejamos, pues se ven toda la entrevista y lo hacen. Vamos a hacer el concurso al final de esto, entonces yo te voy a hacer unas preguntas, tú me respondes lo primero que se te venga a la mente de acuerdo a tu trayectoria y a lo que has hecho en el medio a la hora de escribir o a la hora de ser periodista, o también lo puedes responder con preguntas personales. ¿Vale? Vale. Para Vale. John Alexander, ¿a quién o qué le daría clavo? A la corrupción. A la corrupción. Cuando hablas de corrupción, ¿a qué te refieres en general? Pues al abuso policíaco, a la corrupción de los congresistas, digamos a todo acto deshonesto. Todo acto deshonesto, válido. Ahora, ¿qué clavo le gustaría sacarse? Uf, eh, el clavo de que a la cultura siempre se le vea como que por debajo del hombro. Porque a la hora de mencionar que la cultura se le da por debajo del hombro y te lo pregunto, porque yo ya pues he hecho varias entrevistas con cultura y arte y siempre me dicen como que no, o sea, los del exterior, es que la cultura no es bien paga, es que yo no hago cultura porque no me va a ir bien. Hablando de eso, ya que tocaste el tema, o sea, ¿de qué manera lo defines? O sea, ¿de qué manera defines de que la cultura pues no es tan bien vista ni de pronto también ni también paga? Pues, Ya que has estado, sí, pues un caso simple, vos tenés un músico, digamos, vas a contratar un músico y le estás pidiendo rebaja, o le pedís, ve, toca gratis. No, eso ya, para eso me refiero a sacar el clavo, porque, digamos, los músicos también es un trabajo, o sea, el arte es un trabajo y que merece mucho respeto. Entonces, yo no sería capaz de pedir a un músico de que toque gratis o que me pida rebaja, o sea, si yo tengo la plata para pagarle la presentación como es, yo se la pago. Y también el de apoyarlo. Si no tengo la plata, por lo menos apoyarlo, de compartiendo sus canciones, como que haciéndole publicidad de gratis. ok. En las dos preguntas que te he hecho mencionaste algo, la corrupción, y ahora estamos hablando pues lo de la cultura que a veces no la valoran como se debe valorar.
Entonces yo ahora te hago una pregunta, hablando de corrupción y cultura, y has estado en el medio, ¿de pronto has vivido alguna situación parecida? Que digas, uff, me pareció súper injusto porque, no sé, este grupo tiene talento, se puede dar a conocer, o en el medio del periodismo, que en algún momento de pronto hiciste, te hayan dicho eso, como que no, no me han dado la oportunidad. Pues te lo voy a explicar con una de las prácticas que ha jodido bastante al músico y que yo escucho de boca de ellos, que es la famosa payola, que, o sea, he escuchado propuestas muy buenas, pero cuando van a tocar puertas en la radio, o sea, te están pidiendo la cuota de 2, 3 milloncitos como para ponerte a sonar. Entonces, eso es algo que es algo que desalienta bastante. Y pues yo he escuchado, o sea, me han contado y son cosas que a uno le molestan bastante. Bueno, John Alexander, ahora, ¿cuál es el clavo de su vida? El clavo que usted dice, uff, este clavo lo tengo en mi vida porque me pasó esto. ¿Cuál es el clavo de su vida? El clavo de mi vida fue haber sido finalista del concurso nacional de encuentro. Pues fue una primera impresión grande. Y pues, otro clavo que digamos, yo lo tomo de una manera como positiva, que es como la recepción que ha tenido el libro. Eh, y sobre todo de amigos, compañeros con los que en algún momento intercambié gestos, diálogos y que se han tomado la molestia de compartir mi propuesta. Y pues personalmente es algo que todavía me cuesta un poco asimilar, o sea, la dimensión de lo que ha sido este libro y lo que ha repercutido es algo que, digamos, me cuesta un poco entender, pero es algo que de lo cual me alegra. Que lo consideras como el clavo de su vida. Mencionaste el evento, un evento que es demasiado importante pues a la hora de escribir y la acogida que ha tenido el libro. Cuéntanos un poco sobre este evento, que de pronto las personas que están aquí conectadas dirán, bueno, pero ¿y ese evento de qué se trata? ¿El cómo llegó allá? ¿Cómo aplicó? ¿Cómo llegaste a ser finalista? O sea, como cuáles eran los requisitos, cuál era tu competencia que te hizo a ser ganador y que tú lo consideras de esa manera, que digas, uy, no, yo me gané eso, llegué a ser finalista porque me destacaba más en esto que en esto, o que tenía que tener el libro. Pues proceso, cuando gané o sea, la convocatoria de estímulos, pues es la primera convocatoria que gano en la vida y pues, y te lo cuento, yo mandé todos los papeles faltando el último día de plazo. Eso es algo como que mandé todo a último, o sea, a último minuto y yo a veces dije, no, no alcanzo, como que no creo que gane o de pronto en toda esa carrera, en toda esa prisa, de pronto uno envía mal las cosas y como que ya por eso como que te descalifican. Y, pero no, fue un impacto muy, o sea, muy grande, pues los que quieran participar, estar pendiente de las redes de la Secretaría de Cultura. Ya se está hablando de cómo va a ser la próxima propuesta, la próxima convocatoria de estímulos, y no solamente como a nivel editorial, que en este caso fue con lo que gané, sino como que a nivel, o sea, cultural, a nivel de teatro, también como proyecto popular, a nivel de proyecto popular. Son muchas las categorías que te ofrece la convocatoria de estímulos. Y pues la cuestión es como que estar pendiente, participar y también algo que de pronto no desaproveché un poco, digamos, no que en cuenta es los cursos que hacen para formulación de proyectos, que eso es algo muy importante si usted quiere ser gestor cultural o si está inmiscuido dentro de este mundo. Entonces, ellos te dan unos, o sea, unos pasos, unos tutoriales muy bacanos sobre cómo redactar un proyecto
que no solamente te va a servir para esta convocatoria, sino para todas. Ok, bueno, un dato súper importante porque es variedad. Todas las personas que les gusta escribir, el teatro, se pueden apuntar a esa convocatoria. Bueno, John Alexander, y hablando de, pues, de todo ese trayecto y de lo que has vivido, ¿a quién siente que le ha dado clavo? Porque yo digo que, bueno, no sé, de pronto que nos cuentes un poco si en esta trayectoria fuiste solito quien la creó o tuviste un equipo que te colaboró a distribuir tu libro, o como que no, mira, esto está bien, esto está mal, o agrégale esto, o yo creo que te falta un poquito de esto para que quede bien. ¿De qué manera trabajaste a la hora antes de lanzar el libro y, digamos, en el trayecto de la vida que has desarrollado en medio del periodismo, en el momento de escribir? Yo creo que uno a veces tiene momentos claves que uno dice, bueno, uno tiene que ser muy rígido, o esto no me gusta, o esto no lo quiero, hasta en lo personal. Entonces, ¿a quién sientes que le has dado clavo en tu vida, en tu trayecto? A quién le he dado clavo? Pues la verdad yo no soy una persona como tan, digamos, crítica crítica o en el sentido de de la criticonería. Digamos, yo aplico esta lógica, lo que es bueno, lo que considero bueno y lo que considero que tiene potencial, o sea, lo comento, lo replico, o sea, le hago toda la bulla, pero lo que es malo, pues simplemente me callo, no digo nada porque a veces, sobre todo en las redes sociales, uno entra en una dinámica muy tóxica de criticar por criticar y he tratado de evitar eso. Y yo con el tiempo, pues, he comprendido, digamos, y esto también es parte de una posición personal. Yo antes era como muy cuchilla, que criticaba injustamente, incluso, pero me di cuenta que he sido un poco flexible en eso. Por ejemplo, de mi experiencia de escritura, a veces que nos piden hacer ese tipo de ejercicios. Más bien prefiero ser autocrítico conmigo mismo, prefiero ser juez y autoverdugo la mayoría de las veces. Pero también soy consciente que, digamos, las personas que están empezando, hay que ser un poco comprensibles porque apenas están empezando, en este caso, un campo como la escritura, donde a veces muchos egos encontrados o muchos egos que se cruzan. Entonces hay que tratar de, digamos, de direccionar las observaciones de forma más constructiva y comprender que, bueno, esa persona que está empezando puede dar un gran potencial, simplemente como que hay que apoyarlo, digamos, ser constructivo a la hora de aportar una opinión. Bueno, yo digo que generar una responsabilidad y una disciplina, porque a la hora de escribir uno debe ser constante, uno debe ser coherente, uno debe saber el foco, porque pues tampoco uno puede escribir por escribir o no tener como un foco claro, porque de eso se trata una disciplina. John Alexander, en este caso, a la hora de escribir un libro, porque ya eres autor de un libro, ¿cómo defines la disciplina en esta área? Eh, Leer y escribir bastante, eso es lo primordial. Ya después viene las observaciones, como el proceso de crítica y el proceso de autocrítica. Digamos, tratar de, como decía un profesor de escritura, tener siempre la pluma caliente, en caliente. Y de esa forma tratar de escribir por lo menos todos los días, así sean párrafos, pero que de alguna forma, mediante esa práctica vas construyendo tu estilo, un estilo del cual te sientas cómodo. También, bueno, eso es algo opcional que también parte me ha servido, digamos, asistir a talleres de escritura, que digamos, es el mejor proceso de aprendizaje. Entonces, yo, por ejemplo, con la oportunidad de haber sido finalista del concurso nacional del cuento, pude asistir al taller de escritura con Fandi, que es uno de los
creo que es el segundo mejor, el mejor del país, y lo dicta Julio César Londoño, columnista del Espectador, también fue columnista del periódico El País, y es un sujeto, un duro en la parte de los cuentos. Y de él aprendí muchas cosas, sobre todo cómo, digamos, escribir un cuento, qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer en un cuento. También ese proceso de revisión, de autocrítica. Ok. Y eso uno va construyendo no solamente una, digamos, una disciplina, también una constancia y también un estilo. Y eso que a veces hablar de estilo es un poco presuntuoso, pero sí por lo menos tratar de, o sea, de que te sientas cómodo a la hora de escribir, de que ya sea escribiendo de cuentos de terror, en mi caso cuentos salseros, Que te entonces pues inspire, porque yo digo sí, que a la hora de escribir uno tiene que estar es como inspirado y por eso yo te decía como que algo súper chévere en tu libro es que tocaste la poesía. Yo digo que, uff, Dios mío, para escribir poesía uno tiene que estar demasiado inspirado para entenderse a un suceso, un sentimiento, porque es que la poesía es la que llega, la que vos sentís, que decís, ve qué tan chévere, esto me gusta, esto debe tener un enganche, porque eso es lo que a uno lo engancha y uno la sigue escuchando o la sigue leyendo, y la poesía es eso, como inspiración, y hace parte de tu libro. Entonces yo digo que por eso te preguntaba sobre la disciplina y la constancia, porque debe tener como una estructura y un orden a la hora que uno escribe. exacto, exacto, y pues cuando empecé a escribir, ese fue mi comienzo, poemas. Y yo le debo mucho a, cuando estuve en ese taller de escritura, yo le debo mucho a la poeta venezolana, mi maestra Betsimar Sepúlveda. Digamos, ella me orientó bastante y es una dura en este género. Ahora es, si no me equivoco, es directora del Festival Internacional de Poesía. Y Súper. escribir poemas, es como más, un poco más complicado de pronto para los que les gusta escribir a tinta extendida. A veces en la poesía requiere, digamos, de una precisión y de una simplificación. Y también tratar de como colocar las imágenes, unas imágenes precisas y que de alguna forma calen al momento de su lectura. O sea, yo he conocido poetas muy bravos. Hablo, por ejemplo, en contexto colombiano de Gonzalo Arango. Eh, Aquí en Cali conozco una chica llamada Alejandra Lerma, que ya ha ganado, o sea, ha ganado varios concursos. Y ya en términos de narrativa, de hecho, con la persona que me presenté ese día en el lanzamiento de la feria, que fue el 17, que fue con Harold Pardey y Jenny Alzate, que es una de las plumas más viscerales que haya leído. O sea, te transmite una pasión, una vibración bastante fuerte a la hora de escribir cuentos. Sobre todo con el nuevo libro que sacó, que se llama Buciraco Fútbol Club, que ella se mete directamente al Pascual Guerrero, a los partidos de la América y se mete en plena barra brava, o sea, que en parte eso fue un ejercicio de crónica, o sea, mucho aquí en Cali, hay mucho talento, hay mucho escritor y hay mucho poeta. Digamos, la cuestión es, como tú dices, tener una disciplina y una constancia. Ahora, como John Alexander, ¿qué mensaje quisieras dejarle a las personas a la hora de emprender este camino de escribir, que primero no es fácil, porque debes tener constancia, disciplina, debes tener mucha gramática, debes tener mucho léxico a la hora de escribir? Como John Alexander, ¿qué mensaje le recomendarías
Dame un O, segundo que dame un segundo que tu internet está un poco entrecortado. o, Listo. entonces, listo. Qué pena. Tranquilo, no, igual eso nos pasa a todos. A mí me ha pasado muchísimas veces aquí en pleno en vivo, pero no lo terminamos. Lo que te decía era que como John Alexander, ¿qué consejo le darías a las personas para emprender este camino? Porque lleva de mucha responsabilidad. Primero, tener un buen léxico, tener una buena gramática, tener dedicación, tener pasión a la hora de escribir. ¿Cuál sería el consejo personal, ya que has vivido este proceso para las personas que quieren empezar a emprenderlo? Pues ser constantes es lo que digo, y leer y escribir bastante. Y también, si cuando ya tengas tu libro, digamos, listo, cuando ya tengas el manuscrito, yo les recomiendo asesorarse con editores. Aquí en Cali hay muchos colectivos editoriales a que te pueden dar una mano, no solamente en la no solamente con la redacción, sino también en lo gráfico. Ahora la nueva propuesta, o sea, de grupos editoriales es incluir diseños de carátula que sean acordes, digamos, con con la temática del libro. Entonces, tratar de tener ese asesoramiento. Pero sobre todo, eh, seguir intentándolo, o sea, no rendirse. Hay cosas, personalmente, hay cosas de las que he hecho que, digamos, las he hecho sin mirar en los pros, en los contras, en lo que vaya a pasar más adelante. Las he hecho con el consuelo de tener la satisfacción de que por lo menos lo intenté, de no quedarme con los brazos cruzados, de no quedarme con las ganas y con esa pregunta: ¿qué pudo haber sido si me metí? ¿Qué pudo haber sido si participé o no? No, que hay No cosas en las que quedarse hay con que, la duda. claro, hay que tener decisión en algunos casos y atreverse hasta donde uno puede llegar. Ese es el consejo. Bueno, ahí está el consejo de John Alexander para las personas que quieran emprender ese camino. Bueno, quiero saber quién está conectado para hacer el regalo. Dame un momentico, porque es que a veces a mí me aparecen unos números y allá aparecen otros de conectados. Y voy a hacer unas preguntas claves, pues que te hice en medio del en vivo, y es, ¿qué artista, voy a ponerla aquí, dame un momento, yo la escribo, qué artista en lo personal para John Alexander fue que lo inspiró? Ya que estamos en Cali, él mencionó un nombre de alguien de aquí de Cali, muy conocido, tiene mucha historia en la ciudad también. Déjame poner aquí la pregunta. Lo inspiró. Dame un momento. Sí. Listo. ¿Puedo decir algo mientras tanto? Como saludar a Claro, a las personas sí. que están viendo esta transmisión. Pues primero, saludar a Saúl Antonio, eh, que él fue el que escribió la reseña de mi libro y es un compañero el que ya llevo tiempo, ya que lo conozco desde hace un tiempo. También saludo a Eloísa Cardona, a Alejandra Tinoco, que son con conocidos y que me han apoyado y se han tomado la molestia de difundir esta propuesta editorial, la propuesta de mi libro. Y pues generar también a las personas que en estos momentos están conectadas a la transmisión del Clavo TV y pues agradecerles mucho. Digamos que este tipo de medios es una ventana, es una oportunidad, no solamente para mí, sino para varias personas que tengan una idea, tengan un producto, un emprendimiento, una propuesta musical. O sea, esta, esta revista es vital. Ok, bueno, ahí se están conectando más personas, pero ya hice la pregunta y la respondió Tren de Papagayos. No sé si ya tenga el libro, no sé, pero se lo ganó porque él había dicho que el artista en lo personal, quien lo había inspirado era Jairo Varela, compositor, por ser empresario, por eso se caracterizaba y ese fue el que lo inspiró, Jairo Varela. Entonces,
yo me voy a contactar con Tren de Papagayos para ver cómo le hacemos llegar el libro de parte de Revista El Clavo. No sé si es rosca, no sé si es amigo tuyo, pero respondió súper rápido, solamente para que yo pusiera la pregunta y de una. Él respondió, eso es lo que cuenta, él respondió, él estuvo atento. Él respondió. Eso es lo que cuenta. Ya si él tiene el libro y se lo quiere regalar a alguien, que nos cuente la historia de qué hizo con ese libro. No sé si lo tenga, no sé si es rosca, pero es que respondió demasiado rápido. Bueno, John Alexander, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya nos quedan poquitos minutos y se va a acabar porque Instagram tiene un tiempo límite. Gracias por compartirnos la experiencia, porque yo digo que de cultura no se habla tanto y eso es algo que yo enfoco mucho aquí en El Clavo, que la cultura tiene precio, que la cultura tiene valor, que no la desvaloricen, porque es algo tan importante, o sea, sin arte, yo digo que Dios mío, o sea, sin arte, ¿qué sería? Dígame, ¿qué sería la vida sin música? Sería algo muy aburrido. No, dígame qué sería la vida sin bailarines, pues no tendríamos lugares donde bailar. Entonces Eso, el arte, dime. eso te lo voy a resumir en una frase de un salsero de vieja guardia, Luigi Tenzior, y él decía, al que no le guste la música, sus sentimientos son sordos. Profundo, porque la verdad sí, o sea, yo digo que hasta la música sana, porque uno cuando está como, no sé, como en medio de sus situaciones y eso no siempre es música, uno no quiere hacer tal cosa, música, para poder inspirarse a realizar algo. Bueno, felicitaciones a Tren de Papagayos. Vamos a contactarnos con él para regalarle el libro y también cuando le llegue el libro que nos cuente la historia de qué hizo con él, si lo va a regalar o si es personal o si ya lo leyó, que nos cuente porque él ya había respondido una pregunta, una parte que era la que más le gustó del libro. Entonces yo me imagino que ya lo tiene. Pero no importa, él fue el que ganó, él fue el que respondió, hice la pregunta clave y como te decía, John Alexander, muchísimas gracias. Sabes que El Clavo es tu casa. Bienvenido por aquí todas las veces que quieras. Cuando tengas algo nuevo que contarnos, un tema súper interesante que contarnos en tu carrera, lo vamos a hacer porque siempre le damos la bienvenida a los que son de la casa y a los que no también son bienvenidos. Cada semana estamos haciendo una entrevista con un tema diferente para que estén súper conectados. Siempre es en el horario de 6:30. Los días están siendo entre miércoles y jueves para que estén súper pendientes y pues les hago la invitación a todos también en todas nuestras plataformas digitales para que vayan y se den un borondo, como dicen en Cali, se den un borondo y chismoseen un poquito, porque igual en radio también estamos, ya estuviste por allá, por ahí me contaron, y si quieren escuchar la entrevista también está en Spotify. Entonces, muchísimas gracias, John Alexander, por tu tiempo, por toda la información y vamos a entregarle ese libro a ese ganador para que nos cuente qué va a hacer con él. Ok, no, muchas gracias a vos, muchas gracias al Clavo TV, al Clavo en Radio, a Fernando Cruz que me hizo la entrevista en ese medio, a César López, a Juan David, a Lina Alzate, en general para toda la comunidad claviana, muchas gracias y a ustedes que estuvieron pendientes de la transmisión y que la vieron. Claro, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión por Revista El Clavo. Chao.